Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elisa. Un placer poder estar nuevamente con ustedes en otra clase. Hoy empezamos a ver el libro o el Evangelio de Marcos. Las semanas anteriores estuvimos hablando sobre el libro de Isaías. Y bueno, hoy, como les digo, empezamos con Marcos. Así que vamos a tener una pequeña introducción sobre el libro de Marcos y luego entramos ya de lleno con el tema del día de hoy. De verdad que es un placer para mí poder estar aquí con ustedes en otra clase más. Traigan su Biblia, tráiganse un cafecito, agua, lo que quieran, un cuaderno para que tomen apuntes. Y los beneficios de tener pues la clase en línea es que puedes pausar el video, tomar tus anotaciones y que no se te pase nada, ¿verdad? Si tienes alguna duda sobre el tema o sobre otros temas que hayamos tratado o cualquier duda que tengas, no dudes de ponerlo en los comentarios y te vamos a contestar cualquier pregunta que tengas o si quieres ampliar sobre el tema. En fin, eres bienvenido y los comentarios están para eso. Así que bueno, vamos a empezar, como les digo, con una pequeña introducción sobre el libro de Marcos. El autor es Juan Marcos. La fecha es alrededor del año 58 después de Cristo, más o menos. Los destinatarios, bueno, va dirigido principalmente a los cristianos romanos o gentiles. El propósito, bueno, Marcos presenta a Jesús de Nazaret como el siervo suficiente del Dios, el Redentor del mundo. El tema clave, bueno, es Marcos retrata a Cristo como el incansable siervo de Dios. Presenta la vida de Jesús plagada de buenas acciones y milagros que demuestran la llegada del reino de Dios. Y el versículo clave es Marcos 10:45, ahorita no lo vamos a ver, después igual lo vemos, que describe el modo en que Jesús se convierte en siervo a fin de entregar su vida al mundo. Y bueno, Marcos en pocas palabras, vamos a ver. En el ministerio temprano de Jesús en Galilea, esto lo encontramos del capítulo 1 al 7. Las enseñanzas y el trabajo de Jesús en el norte de Galilea del 7 al 9. El ministerio final de Jesús en Perea en el capítulo 10. Y la semana de la pasión y la resurrección, capítulos del 11 al 16. Marcos pasa por alto el nacimiento y los primeros años de Jesús y comienza con acontecimientos que proceden inmediatamente al inicio de su ministerio público. Marcos empieza con el bautismo en agua de Jesús. Ay, discúlpenme. Como les decía, empieza por el bautismo que en agua por Juan el Bautista a Jesús, ¿verdad? Y le sigue inmediatamente la tentación por Satanás. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. El Evangelio de Marcos es de hecho uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento. No digo que el primero, de los primeros. Este hombre, o sea, Marcos, ¿verdad? Fue uno de los escritores del Nuevo Testamento que no era realmente un apóstol. Marcos fue escrito especialmente para los romanos, adaptado para la época romana, para el hombre que se siente fuerte. Así se sentían, ¿verdad? En ese entonces los romanos. No olvidemos que los romanos gobernaron al mundo por un milenio. Y este evangelio fue escrito para este tipo de personas. Los romanos realmente subyugaron al mundo. De los evangelios, este es el más pequeño, pues solo contiene 16 capítulos. Mateo y creo que Lucas también tienen 28 capítulos.
creo. Mateo sí. Lucas creo que también. Vamos a dividir nuestra clase en 3 partes, como siempre me gusta hacerlo. Vamos a hablar de Juan, prepara el camino, que es la primera parte. La segunda parte es comienzos del ministerio de Jesús. Y la tercera parte, manifestando una autoridad inigualable. Bueno, antes de empezar de lleno con nuestra clase, vamos a darle gracias a Dios por este día. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por esta clase. Te damos gracias porque nos has cuidado. Te damos gracias por el privilegio de buscar de tu palabra y aprender de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque pones esa pasión en nosotros por buscarte cada día. Te doy gracias, Señor, por todas las personas que están conectadas viendo este video. Te doy gracias porque tienen esa pasión por conocerte. Y te pedimos, Señor, por todas las familias representadas aquí, que seas tú con ellos, que seas tú mostrándoles tu amor, que seas tú mostrándoles que estás ahí con ellos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera parte. Juan prepara el camino. Y esto lo vamos a dividir en A y B. A es un precursor, es enviado. Y vamos a leer aquí Marcos del 1 al 3. Bueno, en principio el Evangelio de Jesús, Hijo de Dios. El 2 dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hasta ahí le vamos a dejar, sí, hasta el 3. Bueno, Marcos registró el Evangelio como las buenas noticias de la salvación a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. Al dar al Salvador el título de Mesías, Marcos expresó la identidad e ministerio de Cristo. Así de fácil de decir con el simple hecho de decir el Mesías, ¿verdad? Cristo es la forma griega de la palabra hebrea Mesías. El pueblo de Dios había estado esperando la aparición de su Mesías. Y aquellos que lo aceptaron descubrieron que Él no era solo un ser humano, sino que también era un ser divino. Era el Hijo de Dios. Isaías previó que Dios enviara a Juan el Bautista como precursor de Cristo. La redención de la profecía de Isaías fue citada por Marcos en los versículos 2 y 3 que acabamos de leer. Bueno, Juan el Bautista haría algo más que preparar el camino. Él reconocía la venida de Jesús y llamaría a sus oyentes a preparar su corazón para aceptar a Jesús por fe y arrepentimiento. O sea, no solo iba a preparar el camino, sino dio el siguiente paso, que era pues hablar a los oyentes para que prepararan su corazón para aceptar a Jesús por fe y arrepentimiento. El punto número B es guiar a las personas a Cristo. Esto está en Marcos 1 del 4 al 8. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judá y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. El 6.
Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. El 7. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. El 8. Y a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Juan el Bautista tenía un enfoque específico de su vida. Él sabía precisamente a lo que él había venido. Su llamado era dirigir la atención de la gente hacia el Mesías. No tenía como meta construir su propio reino. Y a él solo le interesaba edificar el reino de Dios. Como Isaías había anunciado, Juan el Bautista predicó en el desierto. Su mensaje fue sencillo e instó a sus seguidores a apartarse del pecado y ser bautizados como señal de su compromiso. Y vemos la gran respuesta al mensaje de Juan, pues la gente viajaba desde Jerusalén y por todo el territorio de Judea para recibir el bautismo de Juan en el río Jordán. Juan era similar en apariencia al profeta Elías, del Antiguo Testamento, quien también vestía una prenda de pelo de animal y un cinturón de cuero. Ambos llevaban una dieta primitiva. Juan, estamos hablando de Juan, ¿verdad? Juan enfrentó a gobernantes malvados y reprendió a Israel por su religión corrupta. Juan no tenía pelos en la lengua para decir lo que él pensaba y lo que él creía, y lo decía. Y esto mismo pues lo llevó a ser decapitado, ¿verdad? A su muerte. Pero ahorita lo vamos a ver. Pero él tenía su convicción bien plantada. Él sabía que había venido, él sabía que amaba a Dios y nada lo movía de ahí. Él era muy humilde a pesar de la conjetura de algunos de que él era el Mesías. Él mismo se declaró indigno de amarrar la correa de los zapatos del Mesías. Bueno, ahora vamos a ver la parte número 2, comienzos del ministerio. Y aquí vamos a ver en el punto A, bautizado y aprobado. Marcos 1 del 9 al 13. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. El 13. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Bueno, las experiencias espirituales trascendentales a menudo van seguidos de momentos de prueba. Aún Jesús enfrentó las tentaciones después de haber sido bautizado, en el cual la presencia visible del Espíritu Santo y la voz audible confirmaron el amor del Padre por el Hijo. Jesús usó la palabra de Dios para vencer a Satanás. Fíjense, después de que fue bautizado, tuvo su primera tentación, ¿verdad?, por Satanás. A menudo nosotros también somos tentados, pero podemos enfrentar estas pruebas con la palabra de Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Cuando Jesús tenía 30 años, fue a Nazaret, donde había pasado la mayor parte de su vida. Fue al río Jordán.
Ahí, como dijimos, fue bautizado por Juan. Este acontecimiento fue marcado por la señal sobrenatural que dijimos del Espíritu Santo que descendió sobre él como paloma. Más tarde Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría sobre los creyentes para habilitarlos para el ministerio, así como él había sido ungido por el Espíritu. El Padre confirma públicamente la identidad del Hijo al decir desde el cielo: tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Independientemente, después de esta experiencia del bautismo, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás. Y bueno, es bueno recordar esto porque nosotros, igual como estábamos diciendo, vamos a ser tentados todo el tiempo. Y bueno, el punto número B es proclamando, proclamando y llamando. Esto lo encontramos en Marcos 1 del 14 al 20. Bueno, les voy a dejar por aquí los versículos bíblicos para que ya no se haga más largo este video. Cuando Juan el Bautista salió de la escena, después de completar su tarea que Dios le asignó, Jesús empezó a crecer en influencia, tal como Juan había anunciado. Juan le preparó el camino y era el momento de que Jesús empezara su ministerio. Debido a su postura contra el pecado del rey Herodes, quien se divorció de su esposa para casarse con la esposa de su hermano. Bueno, debido a esto, y se los voy a hacer cortita la historia, Juan fue encarcelado y luego fue decapitado. Jesús llamó a sus discípulos y estas elecciones no eran accidentales. Jesús tenía un plan para cada uno de ellos, así como lo tiene para cada uno de nosotros. Jesús los estaba preparando para llevar a cabo las obras después de que Él fuera crucificado. Bueno, ahora vamos a ver la parte 3, manifestando una autoridad inigualable. Y el punto número 1 es palabra y acción. Esto está en Marcos 21, 28. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan acompañaban a Jesús. Ellos eran sus primeros 4 discípulos. Ellos llegaron a Capernaum, que se convirtió en la base de operaciones del gran ministerio de Jesús en Galilea. Los que escucharon a Jesús hablar quedaron asombrados, ya que era evidente que tenía gran autoridad para hablar y enseñar. Y todos se daban cuenta que esto provenía de Dios. La autoridad de Jesús también era evidente para las fuerzas del reino demoníaco, lo que provocó que un individuo atrapado en las garras de un demonio gritara. El espíritu maligno preguntó: ¿has venido a destruirme o a destruirnos? Jesús respondió ordenando al espíritu que callara y saliera del hombre. El hombre se sacudió violentamente, el espíritu obedeció y salió. Jesús tenía poder para dar órdenes a los espíritus malignos y obligarlos a obedecer. El punto número B es sanidad y oración. Esto está en Marcos 1 del 29 al 39. La siguiente parada fue en la casa de Pedro y Andrés, donde encontraron a su suegra que estaba enferma. Ella tenía fiebre. Jesús sanó a la suegra de Pedro y sin evidencia alguna de que ella hubiera estado enferma, de que tuviera fiebre, ella se levantó y empezó a atender a los invitados. Después de eso, la noticia de que Jesús podía expulsar demonios y curar enfermos
no podían quedarse callados, así que esta noticia empezó a correr por todos lados. Se fueron de Capernaum después de que Jesús les explicó a sus discípulos el panorama mayor. Tenían que llegar a más personas en diferentes lugares para llevar la redención a la humanidad. Bueno, ya para concluir, vamos a ver, déjenme, aquí se los leo, en las partes que dividimos nuestro capítulo. Lo dividimos en Juan prepara el camino, el 2 comienzos del ministerio y el 3 manifestando la autoridad inigualable. Bueno, vamos a ver las conclusiones. El versículo clave de nuestra lección es Marcos 1:17. Y les dije, Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Bueno, aquí vemos a Juan el Bautista, como él tenía muy claro su ministerio. Él sabía que su ministerio era abrir el camino al Mesías, a nuestro querido Maestro. También que Jesús fue bautizado en agua por Juan. Inmediatamente después vemos cómo, después de su bautizo, vemos cómo fue tentado por Satanás, Jesús, ¿verdad? Y lo mismo pasa con nosotros. Vimos cómo reconocían la autoridad de Jesús, y hasta los demonios lo reconocían y lo reconocen y tiemblan al escuchar su voz. Los seres humanos no vivimos bajo nuestra autoridad. No solo debemos de obedecer a otras personas que están por encima de nosotros, sino que por sobre todas las cosas debemos de obedecer el plan de Dios para nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Y bueno, con esto damos por terminada nuestra clase del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Y bueno, pues nos vemos en nuestra próxima clase. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bye.